Bloques Synchronize. Un método Synchronize monitores. Un bloque Synchronize en Java permite que un fragmento específico de código se ejecute de manera atómica, es decir, que solo un hilo puede ejecutarlo a la vez, utilizando un objeto cerrojo monitor. Esto es útil para proteger secciones críticas de código que acceden a recursos compartidos. Este es un ejemplo de la sintaxis básica, donde monitor object es el objeto cuyo monitor cerrojo se utiliza para controlar el acceso al bloque de código. Funcionamiento interno. Adquisición del monitor. Cuando un hilo entra en un bloque Synchronize, debe adquirir el monitor del objeto especificado. Si otro hilo ya ha adquirido el monitor, el hilo actual se bloquea hasta que el monitor esté disponible. Ejecución de código crítico. Una vez que el hilo ha adquirido el monitor, puede ejecutar el bloque de código. Durante esta ejecución, ningún otro hilo puede acceder al mismo bloque de código protegido por el mismo monitor. Liberación del monitor. Cuando el hilo sale del bloque Synchronize, el monitor se libera, permitiendo que otros hilos adquieran el monitor y accedan al bloque de código. Ahí un ejemplo de uso. Imagina que tienes un contador compartido que quieres proteger de accesos concurrentes. Monitores y sincronización. Monitor de objeto. El objeto que se pasa al bloque Synchronize actúa como el monitor. Puedes usar cualquier objeto como monitor, pero normalmente se utiliza this para sincronizar y sobre el objeto actual o un objeto de bloqueo dedicado si deseas mayor control. Sincronización interna versus externa. La sincronización interna usa Synchronize en métodos o bloques dentro de la misma clase. La sincronización externa implica usar un objeto de bloque separado para coordinar el acceso entre diferentes clases o componentes. Ejemplo de sincronización externa. Casos de uso comunes. Acceso a recursos compartidos. Protege el acceso a variables compartidas o recursos que podrían ser accedidos por múltiples hilos simultáneamente. Evitación de condiciones de carrera. Previene situaciones en las que el comportamiento del programa depende del orden no determinista de ejecución de múltiples hilos. Sincronización de métodos críticos. Protege métodos que deben ejecutarse de manera exclusiva para evitar inconsistencias en el estado del objeto. Consideraciones y mejores prácticas. Granularidad. Usa bloques de Synchronize en lugar de métodos Synchronize. Cuando solo una parte del método se necesita sincronización, esto minimiza el tiempo durante el cual el monitor está bloqueado. Evita el bloqueo de largos periodos. Evita el bloqueo anidado. Usa objetos de cerrojero. Ejemplo de evitación de deadlock. Y monitoreo y depuración. Para depurar problemas relacionados con la sincronización, puedes usar herramientas como JC Console o Visual VM. Login. Añadir registro para seguir el flujo de entrada y salida en bloques de Synchronize. Método Synchronize. Un método Synchronize es un método que utiliza un mecanismo cerrojo para garantizar que un solo hilo puede ejecutarlo a la vez en una instancia particular de una clase. Esto es útil para proteger secciones críticas de código donde los datos compartidos deben mantenerse en un estado consistente. La sintaxis, los tipos de métodos de Synchronize, métodos de instancia. Sincronizan el acceso en un nivel de instancia específico, es decir, un objeto particular de la clase. Métodos estáticos. Sincronizan el acceso a nivel de clase, es decir, a nivel de la clase completa en lugar de instancias individuales. Método Synchronize de instancia. ¿Cómo funciona? Cuando un hilo invoca el método Synchronize, debe adquirir el monitor del objeto actual. Dice, solo un hilo puede tener este monitor a la vez. Si otro hilo ya está ejecutando un método sincronizado en el mismo objeto, el hilo actual se bloqueará hasta que el monitor sea liberado. Un ejemplo. En este ejemplo, todos los métodos Synchronize se protegen mutuamente en el mismo counter, asegurando que solo un hilo pueda ejecutarse incrementando o decrementando, o get count a la vez. Método Synchronize estático. ¿Cómo funciona? Los métodos estáticos sincronizados utilizan el monitor de la clase no de las instancias.
Esto significa que solo un hilo puede ejecutar cualquier método estático sincronizado en la clase en un momento dado. Un ejemplo, aquí los métodos synchronize están sincronizados a nivel de clase. Esto significa que solo un hilo puede ejecutar cualquiera de los métodos estáticos sincronizados en static counter a la vez, independientemente de qué instancia se está utilizando.